¿Qué tal? Buenos días. Esta es el teórico de la clase de anatomía del sistema urinario. Yo soy el doctor Sebastián Tobía González, docente y jefe de test prácticos de la Cátedra de Anatomía C y además titular de la Cátedra de Urología. Esta presentación es la que más corresponde, en realidad, para esta época de Zoom y de las clases virtuales. Vamos a hablar primero del retroperitoneo. El retroperitoneo, desde el punto de vista anatómico, tiene un límite superior, que es el diafragma, un límite inferior, que es el músculo elevador del ano con todo el piso muscular pelviano, un límite lateral, donde se encuentran los músculos transversos del abdomen, y los límites posteriores, que son el músculo cuadrado lumbar, el psoas y el ilíaco. Y obviamente, como el nombre lo dice, el límite anterior es el peritoneo parietal posterior. Dentro de este espacio retroperitoneal vamos a encontrar diversos órganos y además diversos elementos anatómicos. Por ejemplo, las glándulas suprarrenales, las dos masas renales, los uréteres, los espacios renales, prerrenales y retrorrenales. Y como elementos anatómicos importantes, la arteria aorta, la vena cava, los vasos linfáticos del abdomen y de la pelvis, las raíces nerviosas, las raíces somáticas y plexos vegetativos, y además bastante, de acuerdo a la contextura del paciente, tejido conjuntivo adiposo, que va a ser básicamente el elemento de sostén de muchos de estos órganos retroperitoneales, ya que en este espacio no tenemos eh, epiplones ni tenemos ningún tipo de ligamento o fascia de coalescencia que pueda fijar los órganos a la pared muscular o peritoneal posterior. Como órgano de excelencia en el retroperitoneo vamos a encontrar las dos masas renales, una a cada lado, la masa renal derecha un poco por debajo de la masa renal izquierda. Esto es básicamente por el hecho de que está por debajo del hígado y hace que descienda la masa renal derecha con respecto a la izquierda. Esta es una vista posterior, lumbar, clásica. ¿Por qué clásica? Porque normalmente el retroperitoneo se ve desde la parte posterior del abdomen y no de la parte anterior. Fíjense que siempre están en proyección a las crestas ilíacas y vamos a encontrar el polo superior renal derecho más o menos a la altura de la 11ª costilla, en cambio el polo superior izquierdo un poco por encima del borde superior de la 11ª costilla. Normalmente se dice que la escotadura renal, que es siempre cóncava hacia la línea media, va a estar aproximadamente entre L1 del lado izquierdo y L2 del lado derecho. Por convención, desde el punto de vista anatómico, se encuentra en L1, pero desde el punto de vista quirúrgico, eminentemente quirúrgico, esto se describe a nivel de L2. Desde el punto de vista de la estructura o la autoestructura anatómica del riñón, nosotros vamos a tener las papilas. Cada papila va a desembocar en cálices menores y estos cálices menores van a formar los cálices mayores, que generalmente son tres: superior, medio e inferior, con un infundíbulo, que es el cuello del cáliz, que va a drenar hacia la luz de lo que se llama la pelvis renal. Entonces, tenemos un montón de papilas piramidales que van a desembocar en los cálices menores, van a formar la estructura calicial menor. Estos van a derivar en los tres cálices mayores y van a formar la pelvis renal. Esta pelvis renal va a estar formando parte de lo que es el pedículo renal, junto con la arteria y la vena renal, que ahora a continuación vamos a ver su estructura. Y el riñón lo describimos como un polo o una porción cefálica o polo superior, una porción mesorrenal y una porción caudal o polo inferior. Acá tenemos una vista de los dos riñones por separado. Como dijimos, el riñón derecho un poco por debajo del riñón izquierdo. Estas distintas coloraciones nos van a ir demostrando lo que nosotros llamamos segmentación renal, que es a partir de lo cual cómo se distribuye la irrigación. Nosotros tenemos como estructura principal anterior la vena renal, por detrás la arteria renal y último la pelvis renal, por donde va a unirse con el uréter y va a ser el conducto
urinario por donde va a pasar la orina. Esta vena renal va a ser más larga del lado izquierdo que del lado derecho y va a formar parte de lo que es el cuadrilátero de Rossi, justamente el lado inferior de ese cuadrilátero, donde vamos a encontrar el compás aórtico mesentérico, donde la arteria mesentérica va a pasar por encima, formando este compás. De esta vena renal izquierda va a salir la vena suprarrenal, que va a ser la encargada de drenar la sangre de la glándula suprarrenal izquierda, y además vamos a tener la vena gonadal llegando hacia el borde inferior de esta vena renal izquierda. Del lado derecho, por otro lado, la vena gonadal desemboca directamente en la vena cava, a lo mismo que la vena de la glándula suprarrenal derecha, que desemboca en forma directa, ya les digo porque es más corta la vena renal. Del punto de vista arterial, la arteria renal derecha es un poco más corta, pero tiene casi la misma distancia que la arteria renal derecha. Esta es una situación del punto de vista de lo que son la estructura. Ustedes fíjense que el espacio retroperitoneal, el riñón está fijado a ese lugar por un montón de tejido adiposo, que en este caso se ve color negro. Es toda esta coloración negra, todo esto es tejido adiposo, que va a ser una cápsula, que es la cápsula prerrenal y retrorrenal, que es tejido adiposo, y todo esto va a estar rodeado por una lámina fibrosa que es la cápsula de Gerota. La cápsula de Gerota va a dividir lo que es el espacio perirrenal de lo que es el espacio pararrenal. O sea, por dentro de la cápsula de Gerota se llama espacio perirrenal y por fuera de la cápsula de Gerota se denomina espacio pararrenal. Un poco para continuar con lo que dijimos de la irrigación, fíjense las arterias suprarrenales derecha e izquierda, que son totalmente independientes de la arteria renal derecha e izquierda, y la situación de distribución de las arterias. Normalmente podemos dividir una arteria prepiélica y retropiélica con respecto a la contextura de la pelvis, pero no siempre esa anatomía es constante y vemos que es más diversa, ahora vamos a ver otra diapositiva, pero es más diversa del lado izquierdo que del lado derecho. Estos son preparados realizados dentro de la cátedra de anatomía C, donde vemos las arterias prepiélicas y después vamos a ver la arteria retropiélica, esta es la vena renal, las dos arterias superior e inferior y el uréter, y acá vemos en otro preparado cómo se divide en dos o tres ramas antes de ingresar a lo que es el parénquima renal. La distribución renal, hay una clasificación de Tenon, pero no es tan estable como otros órganos, por ejemplo en el hígado, donde es mucho más estable el sistema de irrigación y de segmentación. Entonces, todas estas ramas van a estar dadas por la arteria aorta, que a su vez, además en el retroperitoneo, van a dar arterias lumbares, posteriores, y la arteria gonadal, ¿sí? Que en el caso de la mujer va a ser la ovárica y en el caso del hombre va a ser la espermática. Y además va a estar drenado por un sistema venoso por la vena cava. Fíjense que la vena cava tenemos las dos venas renales a donde llega, como dijimos, la vena gonadal izquierda a la vena renal y la vena gonadal derecha derecho a la cava. Y la suprarrenal lo mismo. Vamos a tener una rama suprarrenal que va a ser rama de la vena renal izquierda, en cambio la suprarrenal derecha va a ser rama directamente de la otra. Va a recibir también las venas gonadales y obviamente se forma con la unión de las dos ilíacas comunes. Esto es la arteria aorta que decíamos hoy, ¿sí? Y un poco la misma representación de hoy. También de la arteria renal de izquierda se va a desprender una arteria que es la arteria ureteral, ¿sí? Que va a irrigar a toda la porción de la pelvis y el uréter superior, y el resto del uréter vamos a ver ahora cómo se irriga. Esta es una representación con sustracción y una tomografía axial computada, donde vemos cómo se pueden identificar las distintas variantes de los vasos, y esto es una variante de una arteria, de una vena retrocava.
Lo mismo cuando nosotros inyectamos contraste, podemos evaluar la vena cava superior, la aorta y las distintas ramas, la vena renal, que es más larga que la vena renal izquierda, que es más larga que la vena renal derecha. En cambio, ustedes ven la arteria renal derecha y la arteria renal izquierda, más o menos tienen la misma longitud. Acá vemos el mismo corte, está la arteria renal derecha y la arteria renal izquierda. Y si nosotros tuviéramos que evaluar la posibilidad, por ejemplo, en un tumor renal, esto es un trombo dentro de la vena cava, ¿sí?, que impide ver toda la irrigación del riñón derecho por ese trombo. Esta es la arteria aorta, y esta es la vena que pasa por delante de la aorta, la vena renal izquierda, que no está comprometida, que es normal. Como les dije, desde el punto de vista de la variabilidad, tenemos bastantes variabilidades en lo que es la irrigación del riñón. Tenemos más o menos un 13% donde vamos a tener una arteria polar superior, un 10% donde vamos a tener dos arterias renales, menos del 7% de que una arteria polar superior directamente de la aorta, y más o menos un 5% con una arteria polar inferior. De todos estos, es mucho más frecuente del lado izquierdo que del lado derecho. Para ir terminando con el retroperitoneo, dentro del retroperitoneo y en íntima relación están las glándulas suprarrenales. Estas glándulas suprarrenales, en principio, fíjense que desde el punto de vista arterial pueden tener bastantes, hasta 30 arterias, que son ramas de la arteria frénica inferior izquierda, y da la rama suprarrenal izquierda, y da bastantes ramas, ya le digo, hasta 30 puede haber. Lo mismo del lado derecho, directamente de la aorta, eh, donde vamos a tener la arteria suprarrenal derecha dando varias ramas directamente a la glándula suprarrenal. Entonces, desde el punto de vista suprarrenal, tener el concepto de que no son ramas de la arteria renal, algunas pueden ser una rama suprarrenal inferior, como estas, o accesorias, pero las principales van a ser ramas directas de la aorta o de la frénica inferior. Desde el punto de vista de lo que es los ganglios linfáticos, las glándulas suprarrenales del lado derecho van a ir directamente a los ganglios hepáticos y del lado izquierdo pueden ir al mediastino posterior, a los ganglios periaórticos, tanto celíacos como mesentéricos, o a los ganglios iliares cuando toman la médula, la parte medular de la glándula suprarrenal. Y lo que es la irrigación, eh, vamos a tener irrigación básicamente de lo que es todo el plexo mesentérico superior y algunas ramas del plexo celíaco. Recuerden que la irrigación venosa va a ir la vena suprarrenal izquierda a la vena renal izquierda y la suprarrenal derecha a la vena cava. Y para ir terminando un poco con la primera parte de lo que es la anatomía urológica, vamos a hablar un poco de los uréteres. Los uréteres son conductos musculares expansibles de paredes gruesas y calibre estrecho que van a conducir la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga. En el adulto más o menos tiene una longitud de 24 a 30 centímetros. Van a estar revestidos por el mismo epitelio de célula de transición que reviste la vejiga, y se dividen en 4 porciones: una lumbar, una ilíaca, una pelviana y una vesical. Esto es una clasificación que puede, en algunos textos van a verla cambiada como uréter superior, medio e inferior. Eso es una clasificación más quirúrgica que anatómica. Nosotros en la cátedra de anatomía vamos a ver la porción lumbar, ilíaca, pelviana y vesical. La porción lumbar mide de 12 a 5 centímetros, es la más larga, más o menos de 10 milímetros de ancho, va a descender en forma vertical, primero adherido al peritoneo parietal posterior en su cara anterior, la cara anterior del uréter va adherida al peritoneo parietal posterior, va a ser una estructura anterior al músculo psoas mayor en su cara posterior, y a medida que va descendiendo se relaciona íntimamente con los grandes vasos, del lado derecho con la vena cava y del lado izquierdo con la arteria aorta, y los ganglios linfáticos lumbares, el tronco simpático, y sobre todo en el borde medial. La porción lumbar, además,
va a estar cubierta anteriormente por la segunda porción del duodeno y por la fascia de Treitz, del lado derecho, y a nivel de la tercera vértebra lumbar va a estar cruzada por los vasos espermáticos o uterováricos que pasan por detrás de la fase de coalescencia del mesocolon ascendente y cruzan al uréter. También lo cruza a esta altura la arteria cólica media por delante, que va a ir hacia el ciego, perdón, el colon ascendente. Eso del lado derecho. Del lado izquierdo está cubierto anteriormente, como dijimos, por el peritoneo, va a estar relacionado con la fase de coalescencia del mesocolon descendente, y también lo cruza a nivel del pedículo renal la vena gonadal y la arteria, porque la vena gonadal va de medial hacia lateral, en cambio el uréter va de lateral hacia medial. Y la arteria cólica izquierda es interna con respecto al uréter porque tiene un trayecto más descendente que la cólica derecha. ¿Qué pasa con la porción ilíaca o tercio medio del uréter? Mide 5 centímetros más o menos de longitud y 5 milímetros de ancho. Sigue un trayecto póstero inferior sobre la pared lateral de la pelvis, por fuera del peritoneo parietal y por delante de las arterias ilíacas primitivas. Y van a continuar este trayecto hasta un punto situado más o menos a 1 centímetro por encima de la cispeina ciática. Después, cada uno de los uretes se va a curvar en sentido anteromedial, por encima de los músculos elevadores del ano, aproximándose al peritoneo. En la porción pelviana en el varón tiene entre 1 a 5 milímetros de ancho y es la única estructura que pasa entre el uréter y el peritoneo, es el conducto deferente. O sea, es un lugar de referencia. El conducto deferente va a pasar entre el uréter y el peritoneo en este nivel. Y el uréter se sitúa lateral a este conducto y penetra en el ángulo posterior superior de la vejiga, inmediatamente por encima de la vesícula seminal. En la mujer, el uréter va a descender por la pared lateral de la pelvis menor, formando el límite posterior de la fosa ovárica, y es cruzado por encima por la arteria uterina a 1,5 centímetros por fuera del cuello uterino. Y esto también tiene relevancia, sobre todo en las cirugías obstétricas o ginecológicas, porque es alguna de las posibilidades de complicaciones la ligadura del uréter cuando se hace la cirugía de histerectomía al ligar la arteria uterina. En la porción vesical, que es la más corta de todas, los uréteres van a penetrar en la pared a 4 centímetros uno de otro, van a tener entre 3 y 4 milímetros de ancho, y los orificios vesicales de los uréteres ocupan los ángulos laterales del trígono ilíaco, que ya vamos a ver cuando veamos anatomía de la vejiga. ¿Cómo se irrigan los uréteres? El uréter lumbar va a estar irrigado por ramas de la arteria renal, la arteria gonadal y de la aorta, el uréter ilíaco por ramas de las arterias ilíacas primitivas e ilíacas internas, el uréter pelviano por ramas de la arteria vesical superior y el uréter vesical por las ramas de la arteria vesical inferior. ¿Cómo se inerva los uréteres? La inervación va a estar dada básicamente por el plexo renal, que está formado por nervios esplácnicos menor y mayor, por el plexo espermático, por el plexo hipogástrico y por el plexo simpático y parasimpático. Recuerden que la función del uréter es la de trasladar la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga. Entonces necesita un mecanismo de peristaltismo y eso es muy importante desde el punto de vista funcional, la inervación simpática y parasimpática. ¿Qué es la importancia? ¿Cuál es la importancia de conocer la anatomía del uréter? Fíjense, nosotros estamos muy acostumbrados a evaluar pacientes con un cuadro clínico que se llama cólico renal, que ya lo van a ver cuando estén en urología. Pero el cólico renal está causado básicamente por la formación de una litiasis que se encuentra dentro de la vía urinaria. Y esa litiasis puede detenerse en 3 lugares: a nivel de la unión piel-ureteral, que es donde comienza el uréter lumbar, donde hay un estrechamiento de 2 milímetros, y esto va a producir dolor en flanco. ¿Por qué dolor en flanco? Porque al aumentar la presión, acuérdense que el riñón no tiene inervación, sino lo que tiene inervación es la cápsula renal. Y la cápsula renal va a estar inervada básicamente por ramas de los plexos semilunares y del plexo solar. Entonces, ese dolor va a dar dolor en el flanco por la metámera de la inervación de la cápsula renal. Y además va a dar dolor en el testículo. Después vamos a ver por qué va a dar dolor en el testículo cuando veamos anatomía de genital, pero básicamente porque comparten las mismas metámeras.
El otro lugar donde se puede detener es justamente donde comienza el uréter ilíaco, que es a nivel del cruce vascular, cuando el uréter se monta por encima de los vasos ilíacos primitivos y acá va a haber un estrechamiento que es más fisiológico que estructural, que es de 4 milímetros. Entonces, acá vamos a tener un dolor en flanco similar por el aumento de presión de la cápsula renal, pero también vamos a tener un dolor en el cuadrante inferior derecho justamente por ramas del plexo hipogástrico. Y por último, el último lugar donde se puede tener es en el trayecto intramural del uréter. Y ese lugar, que es el uréter vesical, va a medir entre 1 y 5 milímetros, que es el meato ureteral, y que puede producir la detención del cálculo con un dolor en flanco por distensión de la cápsula renal, cuadrante inferior por el plexo hipogástrico y radiación al escroto o la vulva por la inervación de la vejiga. Entonces parece que es poco importante el conducto, pero es muy importante desde el punto de vista clínico, porque es bastante frecuente esta sintomatología. Y nosotros lo podemos evaluar, ¿no?, ya con radiología simple o por método de contraste, donde se inyecta contraste y se ve el uréter, o colocando contraste en la vía urinaria para planificarla y ver todo el trayecto ureteral. Esto, después, además, el uréter puede tener variante de número, así como el riñón puede tener variante de posición y estar en un lugar diferente a la fosa renal. El uréter puede tener una variante de número, en lugar de un uréter puede tener dos uréteres. En este caso, vemos un polo superior con el drenaje de un uréter superior y un polo inferior con el drenaje de un sistema inferior, en este caso de las dos masas renales y de los dos uréteres. Acuérdense que embriológicamente el brote ureteral nace desde la vejiga y asciende para contactarse con el mesonefros y así producir la activación del desarrollo de la unidad renal. No es que el uréter desciende y se inserta en la vejiga, sino que nace de la vejiga y asciende por el retroperitoneo para encontrarse con lo que es el mesonefro. También puede producirse algo raro, que es la trifurcación. Nosotros tuvimos un solo caso en 20 años de historia en el servicio de urología y vemos que salen 3 unidades ureterales que después se unen en una sola. Fíjense que nosotros podemos evaluar por tomografía también todo el trayecto del uréter derecho y del uréter izquierdo. Espero que esto les pueda servir desde el punto de vista de la base para la anatomía del árbol urinario superior y después vamos a hablar de lo que es la anatomía del árbol urinario inferior.